Bien, estamos de vuelta con Enrique Piqueras. Enrique es director comercial de APM Terminals Callao. Con él vamos a conversar sobre cómo va el desarrollo del puerto. Enrique, ¿cómo estás? Gracias por venir al Rumbo Económico. Muchas gracias por la invitación. Enrique, cuando ustedes comparan su operación en Perú con su operación en otros países en los cuales se encuentran, ¿cuáles son las ventajas que ven de operar acá y cuáles son las desventajas también? Bueno, en principio, una particularidad del proyecto de Muelle Norte, APM Terminals Callao, es que es un puerto multipropósito. O sea, manejamos no solo contenedores, sino además carga general, Claro. todos los tipos de carga general. Además de eso, la gran proyección de crecimiento del mercado peruano es otra de las cosas que vemos y que nos interesan mucho del Perú. Es más, Perú es considerado para el grupo A.P. Moller como uno de los países en donde pretendemos invertir más en los próximos años. Y ustedes además están por todo el mundo. Sí, sí. Claro. Tenemos a nivel el negocio portuario, tenemos 68 puertos en el mundo y estamos bastante bien diversificados. O sea, estamos en el negocio naviero, portuario, logístico, inclusive de petróleo. Claro. Y hablando de problemas, ¿cuáles son los principales problemas que tienen en su operación acá? La principal limitación que vemos al momento es la infraestructura logística externa, ¿no? Ese es el principal... La salida del puerto. Sí, sí, ese es el principal cuello de botella que vemos que es un riesgo que podría limitar el crecimiento del país. Claro. Y tenemos bastantes iniciativas para enfrentar ese riesgo. Creemos que no solo una puede resolver el problema, porque el crecimiento que va a tener el país en los próximos años es bastante agresivo. O sea, estamos hablando de que algunos sectores pueden crecer en más de 50%. Es más, hay algunos productores, por ejemplo de agroindustria, que dicen que en 3 años van a producir el doble de lo que producen hoy. Ya. Entonces, si hoy en día, en el pico más alto de la estacionalidad de las exportaciones, se colapsa a veces el puerto, imagínense en 3 años con mucho mayores volúmenes. Entonces, tenemos varias ideas que las podemos compartir. Sí, cuéntanos eso, porque el gobierno dice la impresión pues que o no sabe qué hacer, no, o si sabe qué hacer no puede hacerlo, porque este es un problema bien conocido, es un problema muy grave, es un problema que afecta a nuestro comercio internacional y bueno, no se ve que se esté haciendo nada, ¿no? Mira, confiamos, la agenda del gobierno es bastante larga, pero confiamos que este punto lo tienen entre las prioridades y confiamos que algo se va a hacer al respecto. Nosotros ya hemos presentado inclusive en el Congreso iniciativas que creemos que pueden ser la solución, inclusive iniciativas que van en contra de nuestros ingresos, porque creemos que a largo plazo la única manera de aprovechar el crecimiento del país es... desatorando ese cuello de botella. Exacto. Ahora, Exacto. ¿y cuáles son estas iniciativas? Cuéntanos. Por ejemplo, abrir el cabotaje, para que no solo las banderas nacionales puedan hacer cabotaje, o sea, utilizar la carretera azul. Claro. Esa es una de las ideas, para que tengas... Para ponerte un ejemplo simple, las empresas agroindustriales que están cerca a Salaberry, en este momento pagan en transporte terrestre $1.200 hasta para poder embarcar por Callao. Ya. Sin embargo, un flete desde Salaberry no debería costarles más de $500. Claro. Entonces, esa es una de las, por ejemplo, ese es un ejemplo claro que te puede mostrar que es una solución. Claro. Además de reducir el tráfico, además de reducir el riesgo de accidentes en las carreteras. Claro, todo el mundo gana. Esa es una de las soluciones, pero creemos que esa sola no es lo que va a poder permitir que saltemos a un siguiente nivel. Claro, pero ya sería bastante, ¿no? Además, porque es absurdo, o sea, no tiene ningún sentido que existan las restricciones que existen ahora al cabotaje, ¿no? Que hasta donde recuerdo es que tiene que ser una nave peruana, ¿cierto?, de propiedad de peruanos. Estamos cerrando la competencia de una manera pues que no se cierra en ningún mercado y que no tiene ningún sentido y que produce los efectos que tú estás describiendo. Sí, sí, y no le trae ningún beneficio al consumidor final, que es para quien trabajamos todos. Claro, o sea, de acuerdo. Una de las otras ideas, lo que tenemos que lograr, la visión es convertirnos en un país multimodal, o sea, de transporte multimodal. No solo usar un sistema de transporte, sino todos los posibles. Claro. Y otro es el ferrocarril, por ejemplo. Esa es una iniciativa que nosotros vamos a sacar adelante y no necesitamos de nadie para sacarla adelante. Porque felizmente el ferrocarril está conectado a APM Terminals. Entonces lo que vamos a hacer, tenemos un plan de, a partir de junio del próximo año, armar una estación de tren dentro del puerto y ya tenemos un cliente interesado en empezar a utilizar el tren. Entonces
Estamos no muy avanzados todavía con ese proyecto, Ajá. pero estamos seguros que lo vamos a lograr. Y lo vamos a sacar adelante. Y para sacarlo adelante solamente tienen que construir el terminal dentro del puerto nada más. Exacto. Sí, sí. Ya hemos hablado con los concesionarios del ferrocarril y les interesa. Ajá. Hemos hablado con un cliente que tiene un volumen bastante importante que le interesaría llevar a través del ferrocarril. Y creemos que en el momento que nosotros estemos listos y empezamos a trabajar con este cliente, yo creo que muchos otros van a querer conectarse. Claro. ¿no? Ya la infraestructura, y yo creo que ese debería ser un medio que deberíamos como país desarrollar más. Claro. Ahora, también se ha hablado de la posibilidad de construir, no me acuerdo cómo se llaman, esta suerte de puertos... Puerto Seco. Puerto Seco, sí, ¿no? Exacto, sí. ¿no? Que son esta suerte de grandes almacenes, ¿no? Donde se va depositando todo. Sí, el concepto no es el de un almacén, sino es tener un antepuerto. Ajá. ¿Ya? Un ejemplo claro es lo que hay en San Antonio, en Chile. ¿Ya? En donde, en vez de tener la congestión en el puerto, en donde las vías de acceso son bastante limitadas, a una distancia prudente del puerto, tener un espacio donde ordenas toda la carga, básicamente, y vas dejando salir las unidades de transporte de acuerdo a la posibilidad de recepción en el puerto, tanto de los del Muelle Sur como los del Muelle Norte. Entonces, de esa manera descongestionas toda la zona del Callao y te vuelves más eficiente, la productividad se levanta muchísimo por eso. ¿Y cómo funcionaría? O sea, ¿dónde, por ejemplo, en qué parte de Lima podría ubicarse ese puerto seco? Hay una iniciativa de un terreno que entiendo que habría la posibilidad que entre en concesión, que es el de la Marina. Entiendo que han habido algunas notas al respecto. Ajá. Esa podría ser una opción. El tema hay que tener claro, esto no puede ser un sobrecosto en la cadena logística. Claro. Entonces, y no puede ser un monopolio tampoco versus las opciones que existen hoy. Entonces, yo creo que es cuestión de analizar bien la parte técnica para que esto sume y no reste, ¿no? En la gestión logística. De acuerdo. Ahora, la operación de esto es, llegan los camiones, descargan ahí, pero después necesitas otros camiones No, la idea no es descargar, sino tenerlos en cola, revisar toda la documentación para ver que esté correcta. Es más, podemos de repente emitir los tickets que tenemos que emitir nosotros en el puerto para que el acceso al puerto sea básicamente en automático. Exacto. ¿Entiendes? Descargan y se acabó. Claro. En este momento los camiones a veces toman tiempo y las colas se generan por ese motivo, porque hay un control que se tiene que hacer en el acceso que podría de repente repartirse entre el antepuerto y el control básico que tenemos que hacer ya en el puerto. Claro, de acuerdo. Y hablas de otra posibilidad, que era el viaducto, ¿no? El viaducto elevado. Ese es un proyecto que lo presentamos como obras por impuestos. ¿Ya? Creemos que también es una alternativa de solución que complementa las otras. Ninguna de ellas por separado, como te comenté, son la solución. Y para el viaducto elevado lo que propusimos, y esto lo comentamos en el Congreso, en la Comisión de Transporte, es que nosotros como puerto pongamos el aporte para hacer esta inversión a cuenta de nuestros impuestos. Hemos hablado esto con otras empresas para que también estarían interesadas en sumarse. Y la idea sería armar un viaducto elevado para separar la vía de transporte de carga de la de personas. Como existe en los países más desarrollados en logística como Singapur, China. Claro. ¿Y qué recepción han tenido sus propuestas? Porque la verdad es que no se ve que el gobierno haya anunciado que pretende hacer alguna de estas cosas. Estamos avanzando con eso, estamos preparando el proyecto, o sea, toda la documentación que se necesita para sacar adelante un proyecto como esto. No hemos tenido una respuesta negativa. Es más, les pareció interesante esta iniciativa, pero tenemos que preparar toda la documentación necesaria para poder implementar un proyecto como ese, ¿no? Claro, de acuerdo, perfecto. Pero creemos que el mejorar la infraestructura logística fuera del puerto es una de las prioridades que ahora el nuevo ministro también va a seguir, tratando de sacar adelante. Claro, sí, pues, ojalá, porque muchísimo depende de esto. Enrique, muchísimas gracias, muy interesante. Mucho gusto. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico.